Hola, ¿qué tal? En este nuevo video vamos a explicar sobre las validaciones en PCIN. Y alguna vez o en algún momento hay ciertos ejercicios donde nos piden ingresar, en este caso, números. Vamos a hacer primero la validación sobre los números, donde nos piden, por ejemplo, ingrese un número. Pero resulta que ese número que se va a ingresar debe o tiene que ser sí o sí positivo, ¿sí? Por ejemplo, a veces nos preguntan que ingrese su edad y resulta que la edad pues debe ser un número mayor a cero. Por tal motivo tiene que ser un número positivo, ya que por ejemplo cuando preguntan la edad pues uno no dice tengo menos 5 años o menos 10 años. Por lo general siempre uno dice que la edad es tengo un año, 2 años, 3 años, 20, 25 años. Pero no dicen números negativos para este caso. Entonces es por eso que vamos a hacer aquí una especie de validaciones. Y son validaciones básicas y cuando ya se manejen en un lenguaje de programación y ya se manejan de manera distinta, ya que el propio lenguaje trae unas funciones para hacer validaciones. Entonces, en este caso en PCIN vamos a hacer algunas validaciones y vamos a empezar en este caso validando solamente números positivos. Entonces, como siempre empezamos, vamos a definir número uno, número 2 y vamos a definirlos como reales. ¿Sí? Entonces, aquí nos fue una coma. Perfecto. Y entonces, por ejemplo, vamos a hacer esta prueba. Escribir, ingrese un número positivo. Y lo vamos a guardar en la variable número uno. Perfecto. Entonces, si yo aquí ejecuto, me dice ingrese un número positivo. Entonces, yo aquí puedo ingresar el 5. No pasa nada. Pero resulta que también puedo ingresar cero. Y cero no es un número positivo. Cero es un número neutro. También puedo ingresar el menos 3. Y el programa lo está recibiendo. Entonces, ¿cómo hacemos la validación? Entonces, ¿cómo hacemos para que el programa nos vuelva a preguntar ingrese otra vez un número? Entonces, nos apoyamos en este caso de los comandos y funciones y nos apoyamos del ciclo repetir. Este ciclo va a repetir una serie de acciones. En este caso, nos va a repetir la pregunta que estamos haciéndole al usuario que ingrese un número positivo. Y para que nos pregunte o para que se ejecute esta acción, debe haber una condición. Entonces, esta acción se va a ejecutar mientras que el valor ingresado sea menor o igual a cero. Entonces, mientras que el número 1 sea menor o igual a cero, repítame o pregúntele nuevamente cuál es el número positivo. Recordemos que los números positivos son los números que son mayores a cero. Entonces, si ustedes pueden ver, los números positivos son los que son mayores a cero. Entonces, la condición que debe ir acá es la condición contraria a lo que se está preguntando. ¿Sí? Entonces, miren que acá es mayor a cero y la condición acá es menor a cero. ¿Por qué? Porque debe ser lo contrario. Lo contrario para que se vuelva a preguntar. ¿Por qué? Porque lo que queremos es números mayores a cero, números positivos. Entonces, mientras que el número que esté ingresando por pantalla sea menor o igual a cero, pregúnteme nuevamente, ingrese un número. Entonces, vamos a hacer la prueba. Entonces me dice, ingrese un número positivo. Entonces voy a ingresar un número positivo que es el 8. Perfecto. Ingreso un número positivo, ingreso el 0. Y el programa vuelve y me pregunta, ingrese un número. Ya que la condición me dice que mientras que el número sea menor o igual a 0, pregúnteme nuevamente un número positivo. Voy a ingresar menos 9.
y también vuelve y me pregunta, ya que la condición se está cumpliendo. Entonces, cuando la condición se cumple, él vuelve y me pide que ingrese un número. ¿En qué momento se va a salir del programa? Cuando la condición deje de cumplirse, cuando en realidad yo ingrese ya un número positivo. Entonces aquí yo puedo ingresar 0 muchas veces y muchos números negativos, y hasta que yo no ingrese un número positivo, él no va a salir de ese ciclo. Entonces voy a ingresar el 90, que es un número positivo, y allí ya finalizó. Entonces, con esta validación, con la ayuda de este ciclo y este condicional y esa condición que trae el ciclo, me ayuda a validar que el número que yo estoy pidiendo en realidad sea como lo estoy pidiendo. En este caso yo estoy pidiendo un número positivo. Perfecto. Entonces esta es la validación. Vamos a colocarlo acá. Validar números positivos. Perfecto. Entonces, y ahora vamos a hacerlo. Validar números negativos. ¿Sí? Entonces, sería lo mismo, pero entonces en la forma contraria. Entonces, vamos a copiar, vamos a pegar. Aquí en vez de ingrese un número positivo, sería ingrese un número negativo. Recordemos que los números negativos son los que son menores a 0. Vamos a guardar en la misma variable. Y aquí recordemos que si la condición que está aquí, es decir, los números negativos son los que son menores a 0. Entonces acá la condición debe ser al contrario. Entonces debe ser así. Entonces, mientras que el número ingresado sea mayor o igual a 0, entonces pregúnteme el número negativo. Entonces voy acá a documentar y vamos a escribir. Vamos a ejecutarlo. Ingrese un número negativo. Voy a ingresar el 9, que es positivo. Y vuelve y me pregunta. 70. Ingreso el número 0. Vuelve y me pregunta porque el 0 es un número neutro. Entonces, hasta que yo ingrese un número negativo, el programa ya va a finalizar, que es como lo habíamos explicado acá previamente. Entonces, pues en este caso, eh, pues es lo mismo, solamente que explicado pues cambiando el condicional solamente. Entonces, aquí podemos validar números positivos y acá podemos validar números negativos. Entonces, por ejemplo, y la última validación sería eh, ingresar un número que sea tanto negativo como positivo, pero que no sea cero, por ejemplo. Entonces, vamos a hacer esa validación. Vamos aquí a copiar. Vamos aquí. Validar número distinto de 0. Vamos a documentar acá. Y entonces vamos a pedir ingrese un número distinto de 0. ¿Sí? Es decir, puede ser o positivo o negativo, pero no puede ser 0. Entonces vamos a pedir el número, lo guardamos en la variable número 1 y mientras que el número 1 sea igual a 0, debe preguntarme que ingrese un número distinto de 0. Entonces vamos a ejecutarlo. Por ejemplo, dice ingrese un número distinto de 0. Si yo ingreso el 0, él me va a pedir que ingrese otra vez otro número, porque él me está preguntando que ingrese un número distinto de 0. Entonces me debe aceptar tanto positivos como negativos. Entonces si yo ingreso el 9, es válido. Si yo ingreso el -9, también es válido. Entonces aquí estamos validando un número tanto positivo y negativo, pero que no sea 0. ¿Sí? También podemos validar, por ejemplo, un número. O sea, por ejemplo,
ingrese un número distinto de 5, por ejemplo. Entonces, si yo ingreso el número 5, él me debe pedir un número distinto. Entonces, vamos aquí a hacer la prueba. Me dice, ingrese un número distinto de 5. Entonces, si yo ingreso el 5, no me lo va a reconocer. Si ingreso el 6, sí me lo reconoce. ¿Por qué? Porque es la condición que yo he colocado acá. Entonces, en este caso solamente es para el número 0. ¿Y en qué momentos se utilizan estas validaciones? Por ejemplo, como les comentaba al comienzo, cuando pedimos una edad. Entonces vamos a hacer aquí un ejemplo. Vamos a definir edad como entero. ¿Por qué? Porque la edad pues es un número entero. Es decir, la edad no puede ser, por ejemplo, 16.5. Yo no tengo 20 años, punto 5. ¿Sí? O tengo 20, o tengo 21, o tengo 19. Entonces, vamos a escribir ingrese su edad. ¿Sí? Y lo vamos a guardar en la variable edad. Y vamos a mostrarlo por pantalla. Escribir su edad es lo que está en la variable edad. ¿Sí? Entonces, si lo ejecutamos así normal, me dice ingrese su edad. Tengo 20 años. Me dice su edad es 20. Perfecto. Me dice ingrese su edad, menos 5. Me dice su edad menos 5. Entonces, a este ejercicio le hace falta la validación de datos. Entonces, recordemos, como lo hicimos acá, nos apoyamos del ciclo repetir. Entonces, hacemos uso de los comandos y funciones y utilizamos el ciclo repetir. Perfecto. Entonces, donde dice secuencia de acciones, colocamos lo que deseamos pedir y la edad, ya que es el mensaje final, lo colocamos por fuera del ciclo. Entonces, me dice repetir, ingrese su edad. Me va a volver a preguntar la edad, mientras que el valor que yo ingrese por teclado, es decir, en la variable edad, sea menor a 0. Es decir, la edad debe sí o sí ser mayor que 0. ¿Me puede aceptar el 0? Sí. Pues puedo decir que tengo 0 años, es decir, pues que estoy recién nacido, porque el 0 pues también cuenta como un año. ¿Sí? Aunque suena mejor decir que en vez de 0 estoy recién nacido. Hasta que cumplo un año. Y ya después 2, 3, 4 en adelante. ¿Sí? Y por ejemplo, ¿qué es lo que no me debe aceptar? Pues 16.7. No me podría aceptar una edad con decimales. ¿Sí? Ni tampoco una edad negativa. Tampoco me lo debe aceptar. Entonces, de momento vamos a hacerlo así. Y vamos a validar cómo está. ¿Sí? Entonces, ingrese su edad. Entonces, en este caso, vamos a ingresar 30 y mi su edad es 30. Perfecto. Vamos a ingresar un número negativo. Tengo menos 50 y no lo acepta. ¿Sí? Entonces, debo ingresar un número positivo. Si ingreso el 0, me lo va a aceptar porque pues ya hemos definido que el 0 entra en, en ese término de años. ¿Sí? Aunque pues se debería llamar recién nacido, pero pues si no queremos que entre el 0, entonces simplemente aquí colocamos el igual y ya no me va a aceptar el número 0. Entonces, si yo vengo acá, ingreso el 0, ya no me lo va a aceptar, ni tampoco me va a aceptar los números negativos. Entonces tengo 12 años y me lo acepta. Perfecto. ¿Qué pasa entonces aquí? Si por ejemplo yo voy a ingresar que yo tengo 25.3. Si yo lo ejecuto, me va a aparecer un error. ¿Por qué? Porque yo definí que la edad era un número entero. Lo definí como una variable que me acepte números enteros. Es decir, que este número decimal no me lo va a aceptar. Es por eso que me sale este error. ¿Sí? Entonces, para que no me salga ese error, yo tendría acá que cambiar como real
Y al ejecutarlo, si yo ingreso que tengo 25.3, él me va a reconocer, ya que yo cambié la variable de edad para que me reciba números decimales. Pero ¿qué pasa? Por lo general, pues uno no dice que tiene 25 o 20 años, punto algo. Entonces, aquí lo que yo hago es que me apoyo de una función que se llama true. Entonces, defino la edad y le asigno que edad es igual a la función true y a mi expresión numérica que es edad. ¿Qué le estoy diciendo aquí? Al valor que esté en la edad, pásemele la función true. La función true lo que hace es devolverme el valor entero de ese número. Entonces, si es un número decimal, me va a devolver solamente su valor entero. Entonces, si yo ingreso 25 punto algo, me va a devolver solamente el 25. Vamos a hacer la prueba. Y me lo redondea hacia abajo. ¿Sí? Entonces, ingrese su edad 25.3 y me dice su edad es 25. Entonces me lo está redondeando hacia abajo. ¿Sí? Perfecto. Entonces, recordemos, no puede ser negativo, tampoco puede ser cero. Y si ingresa un número con decimal, 29.4, me lo reconoce y me lo redondea hacia abajo y me dice que su edad es 29. Perfecto. Entonces, este es como el uso que se le da a las validaciones de los números. Y si tienen alguna duda, alguna inquietud, alguna pregunta, lo pueden dejar en los comentarios y con mucho gusto lo estaremos resolviendo. Nos vemos en una próxima ocasión.